Bien, vamos a agarrarnos de esto que es lo más importante. Son los tres diferentes tipos de sentadillas. ¿Hay más? Sí, hay miles. Vos podés ponerte la carga colgando por detrás, hay muchas variantes, pero vamos con lo básico, vamos con lo estándar. Lo estándar es tres tipos de sentadilla. Una sentadilla donde yo el peso lo tengo por delante, una sentadilla donde el peso lo tengo por arriba o en la espalda alto, y una sentadilla en donde yo lo tengo por la espalda bien bajo, ¿sí? Como en la versión de powerlifting. Entonces, fíjate, en el dibujo número 1 tenemos una sentadilla que por tener la carga por delante va a tener, por decirlo de alguna manera, mucha rodilla y un poco menos de cadera. Tiene mucha rodilla, mucha flexión de rodilla, mucho torque en la rodilla y tiene cadera, pero un poco menos. ¿Sí? Todas siempre tienen cadera y rodilla, pero hay algunas que tienen más rodilla proporcionalmente que cadera, como esta. Este es un tipo de sentadilla en la que decimos que estamos trabajando más de rodilla, que estamos trabajando más el cuádriceps, más que la cadena posterior. Bien, la segunda sentadilla es una sentadilla con la barra alta por detrás, podría estar también en posición overhead, y decimos que es una sentadilla que tiene tanto rodilla como tiene tanto cadera en proporción, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la primera sentadilla yo me tuve que mantener muy derecho, entonces tengo menos flexión de cadera que en la segunda, que tengo más flexión de cadera. Entonces ya tengo rodilla, pero tengo cadera. Y en la tercera versión, como puse la barra muy baja, para que la barra, siempre volvemos a lo mismo, para que la barra, ahí tenés la flecha azul, siempre quede por encima de la mitad del apoyo del pie, yo necesito inclinarme más. Sin que esto tenga un efecto negativo en la columna para nada. Porque si la columna se sigue manteniendo derecha gracias al trabajo del núcleo y de la rigidez que hablamos, no pasa nada. ¿Se entiende? No. Por más que haya torques aumentados, si no se presenta el movimiento no pasa nada. Y acá tenemos las tres versiones. La última decimos que proporcionalmente tiene más cadera que rodilla. O sea, es una sentadilla que le va a tener más responsabilidad a la cadera. Y los músculos responsables y la cadena posterior de actuar que la rodilla. Acá te cito un ejemplo, generalmente muchos autores, esto lo pongo como, es totalmente anecdótico pero suma. Muchos autores te van a medir la rodilla, te van a medir el ángulo posterior, cuando lo más correcto en la rodilla es medir el ángulo anterior como estoy poniendo en verde. Digo esto porque lo vas a encontrar diferente y por ahí genera confusiones. Y el filmina anterior tenía video. Y entonces estamos en el video de la filmina que no te quise poner. Bien, acá tenés una sentadilla frontal que va a tener mayor incidencia, permite que el tronco esté más vertical, justamente porque necesito que la barra caiga en la mitad del pie, en la mitad del apoyo del pie. Fíjate en naranja todos los estabilizadores para mantener la rigidez del tronco. Ahí tenés una separación de la que habíamos hablado, de 10 a 30 grados aproximadamente de apertura. Esto va a depender de la persona. Hay muchos test que trabajan sobre eso que te estoy diciendo. Entonces, en los miembros inferiores sucede algo muy curioso. En los miembros inferiores sucede algo muy curioso. Que los músculos biarticulares, o sea, yo soy un músculo que atravieso varias articulaciones, por ejemplo, la cadera y la rodilla.